Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y estoy aquí nuevamente para compartir contenido con ustedes que creo que puede ser de mucha edificación. Hace unos días estaba repasando algunos pasajes bíblicos en el libro de Hebreos, un libro que estoy compartiendo versículo a versículo con los hermanos de nuestra iglesia en Caminando por Fe. Y una de las cosas que estuve meditando en el último mensaje, la tenía en el corazón esta mañana nuevamente, la tuve en mi devocional y quería compartirla también con ustedes. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 5 leemos así: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y este es el texto que estuve meditando ayer con los hermanos, y yo les hacía una pregunta, y la pregunta era esa: ¿por qué creen ustedes que Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué creen ustedes que de todos los creyentes que pudieran haber, de todas las personas que pudieran ahí estar, Dios decidió en ese momento de la historia llevarse a Enoc, que Enoc no viera muerte, y escoger a Enoc para llevárselo con él? ¿Por qué creen que lo hizo? Entonces, cuando yo les dije eso a los hermanos, cuando estábamos meditando en esa pregunta, les dije que automáticamente nuestro corazón lo que suele pensar es que Enoc era el más santo de todos. Nosotros en Génesis leemos que Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Pero en ningún momento en Génesis vemos que Enoc nunca fallara. En ningún momento en Génesis vemos que Enoc fuera el mejor de todos. En ningún momento en Génesis vemos que Enoc no tuviera ningún tipo de pecado. Nosotros leemos que Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Pero le comentaba a los hermanos que nosotros, a pesar de que hablemos mucho de la gracia de Dios, en el fondo de nuestro corazón normalmente a veces seguimos batallando con la cultura del mérito, con el hecho de se lo ganó. Es decir, cuando le preguntas a alguien por qué crees que Dios escogió a Enoc, lo primero que viene a la cabeza no es por gracia, porque Dios quiso, porque Dios por pura gracia se agradó de Enoc y se lo llevó. No, lo que normalmente suele salir en las primeras preguntas y las primeras respuestas, y lo he probado con algunas personas, es que Enoc debía ser el más bueno, Enoc debía ser el más santo, Enoc debía ser el más puro, porque a pesar de que predicamos sobre la gracia de Dios, a pesar de que nosotros enseñamos que la Biblia se enfoca no en la cultura del mérito, sino en la cultura de la gracia divina, en el fondo de nuestro corazón luchamos a veces con un pequeño legalista, con un pequeño bicho que cree todavía que al final es de quien se lo gana y de quien se lo merece. Pero la realidad es que cuando llegamos al libro de Hebreos, nosotros vemos que en Hebreos 11 tenemos, como lo llaman muchos, el salón de la fama de la fe. Y uno de los personajes que vemos es Enoc. Y el autor del libro de los Hebreos dice que Dios se llevó a Enoc, pero dice que es por la fe. No fue por su buen comportamiento, no fue por sus buenas obras. No estoy diciendo que Enoc fuera alguien que viviera pecando, para nada. Nosotros no consideramos eso a la luz de la Escritura. Pero no dice que fuera porque fue el mejor, porque es el que más se lo merecía, o el que más se lo había ganado, o el que mejor había vivido la palabra del Señor, la voluntad del Señor, las órdenes del Señor, la relación con el Señor. No dice nada de eso. Dice que por la fe Dios trasladó a Enoc. Por la fe Enoc fue llevado al cielo por Dios. Entonces lo que sí sabemos es que Enoc era un hombre de fe, y al final encontramos que esa expresión andar con Dios está traducida a un hombre de fe. Obviamente un hombre de fe va a ser un hombre que obedece, va a ser un hombre que agrada a Dios, va a ser un hombre que complace a Dios, pero no significa que no falle, no significa que no se equivoque, significa que es una persona que en todo momento le cree a Dios, en todo momento considera a Dios, en todo momento quiere complacer a Dios.
Una persona de fe que anda con Dios es una persona que sabe que Dios está presente. Y yo les decía eso a los hermanos. Yo ahora estoy delante de la pantalla de mi ordenador, luego acabo de grabar este vídeo, apago la cámara y ahora nadie me ve. Y yo puedo ver algún contenido inapropiado. Si yo soy un niño que vivo en casa de mis padres, si mi padre está, no voy a ver ese vídeo. Si mi madre está, no voy a ver ese vídeo. O si estoy casado, si mi esposa está aquí, no voy a poner ese vídeo. ¿Pero por qué lo pongo? Porque creo que estoy solo muchas veces. Ay, amigo, pero un hombre que camina con Dios sabe que Dios sí está. Y el gran problema es que muchas veces se nos olvida que Dios está y dejamos de creer que Él está. Dejamos de creer que Él está porque dejamos de creer su palabra que dice que Él está. Entonces, andar con Dios es relacionarnos con Él. Es ser conscientes de que Dios está, creer a su palabra, creer en sus promesas, creer en lo que ha revelado en las Escrituras y caminar conforme a esa fe que tenemos en Dios y en su palabra. Entonces, no pensemos que Dios se llevó a Enoc porque Enoc se lo ganó. No, porque fue por la fe. Saben, somos débiles. Somos débiles. ¿Quién no ha fallado a Dios? ¿Quién no se ha equivocado en más de una ocasión? ¿Quién no ha pecado más de una vez después de ya conocer a Dios? Pero ¿por qué sabemos que seguimos adelante y tenemos un galardón que nos espera en la eternidad? ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Somos justificados mediante la fe en Jesús. Ese es el instrumento, el medio. La salvación es por gracia mediante la fe. Y es esa la garantía de nuestro galardón. Esa fe que hemos puesto en el Señor, que nos ha sido dada por gracia, porque es un don de Dios. Entonces, no significa que nunca vamos a fallar, pero significa que caminamos con Dios, que a pesar de nuestros errores creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos que si pecamos, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Quien le cree a Dios, cree su palabra, y quien cree su palabra va a esforzarse por vivir su palabra, porque la fe sin obras es muerta. Pero al final, las obras son el resultado de la gracia salvadora, son el resultado de la fe salvadora. No son el medio para agradar a Dios. Hermanos, Dios se agradó de salvarnos por gracia. Dios se complació en derramar su misericordia sobre nuestras vidas. Y es ahora la fe que hemos puesto en Cristo la que ha traído su justicia para nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve, Él se agrada de nosotros. Pero no por nuestra bondad y perfección, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada mediante la fe. Debemos luchar con esa cultura del mérito. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual muchas personas acaban siendo orgullosos y soberbios. Eso lleva a veces a la envidia. ¿Por qué ese hermano hace eso y yo no? Yo lo merezco, yo valgo más, yo soy más bueno. ¿Cuánta gente no se vive midiendo en las iglesias? Mira la ropa, mira eso, yo soy más santa, yo soy más buena, yo soy más pura, y viven comparándose, porque son de la cultura del mérito, son de la cultura del ganarse el favor de Dios. Y déjame decirte algo, tus mejores obras no pasan de trapos de inmundicia delante del Santísimo Dios. Recuerda que todo se nos ha dado por gracia. Eso no significa que debamos vivir de cualquier manera, porque yo creo en Dios y creo en su palabra, y su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad es el resultado de yo creerle a Dios y de la gracia salvadora, no es el medio para ser salvo. Entonces, como le creo a Dios, quiero obedecerle. Como le creo a Dios, quiero agradarle. Como le creo a Dios, quiero vivir conforme a su palabra. Pero si peco, también creo que Dios me perdona, que Dios me restaura, que Dios me sostiene. Yo le creo a Dios, que dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Yo le creo a Dios cuando en mis errores me acerco a Él y dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Yo le creo a Dios. Enoc no era mejor que otros, pero Dios se agradó de él y fue por su fe.
Lo que agradó a Dios de Enoc fue su fe. Lo que agradó a Dios de Noé fue su fe. Lo que agradó a Dios de la ofrenda de Abel no fue en sí la misma ofrenda, sino la fe por la cual hizo la ofrenda, porque es lo que nos enseña la Escritura. Seamos hombres y mujeres de fe, y a pesar de tus errores que puedas tener y de mis errores, recordemos, Dios perdona cuando hay un arrepentimiento sincero y sigamos adelante. Los hombres de fe también se equivocaron. Noé, mira lo que hizo después de bajarse del arca. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Abraham dijo por ahí alguna mentira. Los hombres de fe se han equivocado, pero siempre han vuelto arrepentidos al Señor y el Señor ha tenido misericordia de sus hijos. Así que sigue adelante creyéndole a Dios. Quien le cree a Dios, cree su palabra.